Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Les agradecería si pueden encender sus cámaras para conocerle al menos en esta parte de presentación eh, y, y también en las partes más participativas de este taller. Así que agradecerles por la confianza, espero que sea un taller nutritivo para ustedes y principalmente eso. Yo soy Felipe Andrés Valenzuela Levi, soy director y fundador de Ayursatua, la escuela que dicta este taller que están presenciando. Eh, y bueno, también coordinador de la formación de terapeutas Ayurveda, que muchas y muchos de ustedes eh, recibieron información al respecto. Si no la han revisado, les invito a revisar, también a aclarar todas sus dudas para que puedan ahí tomar una decisión con pleno discernimiento, que es una de las cosas a la que nos invita la Ayurveda. Bueno, estoy con mi perrito, así que va a estar probablemente molestando algunas veces, me va a hacer interrumpir. Eh, Vuelvo a invitarles a encender sus cámaras, las que puedan hacerlo. La idea también es que sea una interacción y no una exposición, ¿no? O sea, esa es la diferencia de un taller y no de una charla. Igual voy a exponer harto, a mí me gusta hablar, y la idea es que también ustedes puedan hacer sus preguntas, puedan ir comentando, puedan ir reflexionando. La idea también de este taller es problematizar este concepto del hábito, reflexionar sobre por qué nos cuesta tanto cambiar nuestros hábitos y también proponer un camino hacia algunos cambios de hábitos, porque no es que con este taller vayan a cambiar todos sus hábitos, ¿no? O sea, si esa es su expectativa, ya al tiro les digo que no se va a cumplir, ¿ya? La idea es poder, como les digo, reflexionar y al final del taller sí va a haber un compromiso de parte de ustedes hacia sus hábitos, es decir, un compromiso de ustedes hacia sus propias vidas, ¿ya? Esa es la idea. Pero que sea un compromiso muy desde el corazón, muy desde esta es mi realidad, esto es lo que me puedo comprometer en este momento de mi vida. No hacer todos los cambios que vamos a hablar hacia el final de la clase, que es lo que propone Ayurveda. Bueno, eh, muy brevemente, rápidamente, les invito a las que se animen a presentarse, nombres, de dónde son, así muy corto, porque si ya les pongo otra pregunta nos vamos a demorar más. Micrófono abierto a quien se quiera presentar. Hola Felipe. Hola, no sé si me veo. No sé para qué lado tengo la cámara. Bueno, mi nombre es Elena González, González Barrios. Soy venezolana, medio corazón de arepa, medio corazón de sopaipilla, porque tengo 8 años aquí en Chile. Así que estoy acá, bueno, porque quiero comenzar a estudiar, a aprender acerca de la Ayurveda, por supuesto, y sobre todo me interesa mucho este taller por el tema de los hábitos alimentarios, porque tengo muchos años, siento que tengo mucho tiempo eh, practicando cambios de hábito sin hacerlo con plena conciencia de lo que estoy haciendo. Me gustaría saber qué es lo que estoy haciendo en el fondo y poder de alguna forma tener herramientas como para explicarlo a las personas que me rodean, tal vez para ayudar también a la gente que me rodea a concientizar un poquito acerca de los beneficios que tiene el cambio de hábitos. Y bueno, estoy aquí para eso y por eso. Bienvenida, Elena. ¿Alguien más se quiere presentar? Gracias. Por favor, preséntense. Oh, sabes que lo que pasa es que tengo muchas cosas y ahí para que no. Y después cuando queráis, lo sacáis. Dale, María José, que parece que
Gracias. Justo entraron y por eso estaba el micrófono encendido. Hola, mi nombre es María José Illanes. Bueno, estudio actuación y me encanta el tema de la terapia, el mundo holístico y todo eso, del bienestar, el autocuidado. Y bueno, yo había leído, de Ayurveda, tomé un curso también, pero como que últimamente estoy muy llevándome al desafío de llevarlo a la práctica, porque a veces uno se queda mucho en la mente, en la teoría de leer y todo. Así que nada, feliz de seguir aprendiendo y de estar acá. Bienvenida María José. ¿Quién más se quiere presentar? ¿Yo? Ya. Hola, mi nombre es Juliana, soy de la Florida y nada, me interesa mucho aprender Ayurveda porque, como decía la compañera, hay que como llevarlo saber llevarlo, porque claro, también he tenido cambios de alimentación, pero no sé si voy bien. Y ya el año pasado quería entrar, pero no pude, así que este año espero ya poder estar. Eso. Que así sea. Bienvenida, Oriana. ¿Alguien más se quiere presentar? Natalia, te veo con el micrófono abierto. No sé si lo has desmuteado o te quedó abierto. Te invito a presentar. Hola a todos. Bueno, acabo de ingresar a la reunión, disculpen la hora. Mi nombre es Natalia, soy de Santiago, de acá de la Comunidad de Independencia. Y bueno, tuve interés en participar en el taller, bueno, por un tema de que ya hace un tiempo vengo cambiando mi hábito alimenticio. Quisiera conocer un poco más digamos, cómo alimentarme mejor, cómo poder concientizar día a día más mi alimentación, ¿cierto? Y aparte que ya hace un tiempo ya estoy practicando el ayuno intermitente y eso igual, para mí el tema del ayuno igual va muy ligado a lo espiritual también y que hace también escuchar mejor y más mi cuerpo y también el hecho de poder integrar nuevas formas de alimentación ¿cómo se dice? Para poder, bueno, brindarle a mi cuerpo, a mi templo, digámoslo así, una mejor alimentación y, y beneficiar mi cuerpo de nutrirlo mejor y más que todo para conocer de qué trata. Por eso me incorporé y quise participar el día de hoy. Gracias, Natalia. Bienvenida. Me gusta Gracias. escucharlas porque en lo que estás compartiendo en tu expectativa voy a hacer el nivelamiento la nivelación de expectativas posteriormente, pero hay experiencia, hay conocimiento también, hay sabiduría, hay una historia. Así que les agradezco a quienes se están presentando y las que aún no se presentan, les invito a presentarse también. Hola, por aquí. Mi nombre es Isolda Richter. Yo hace tiempo estoy leyendo sobre esto sobre la Ayurveda, entonces me apareció, como uno busca en Instagram y todo, te va apareciendo en el teléfono lo que uno busca, me apareció esta charla y la encontré interesante. Feliz de que alguien nos pueda enseñar más conocimiento sobre estos temas. Así que eso. Gracias, Isolda. Bienvenida. ¿Quién más se quiere presentar? Hay varias cámaras apagadas. No sé si alguna de las cámaras apagadas quiere presentarse o alguien que las tiene encendidas que le falte presentarse. Hola, Hola. soy Camila. Estoy terminando de trabajar. Sí, te he visto. Te agradezco por, pese a eso, tener tu cámara encendida. Ya estoy fuera del plazo, pero no importa, ya estoy terminando. Estaba viendo lo del diplomado, me gustó harto y aproveché de inscribirme a esta charla para saber más, porque la verdad lo leí, pero no retuve toda la información, así que es como, quiero saber más, a ver si retengo ahora un poquito más de información sobre lo que se trata y quizás hacerlo más adelante. Bienvenida, Camila.
que si este es un primer paso para tu camino con Ayurveda, que así sea, que sea una experiencia buena para ti. Marcia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcia, yo vivo en La Cisterna y en realidad me metí a esta charla porque llevo 5 meses enferma y todavía no descubro muy bien qué es, puede ser algo autoinmune, y estuve viendo con el tema de la alimentación. Asistí a una charla pequeñita el otro día y me gustó mucho. Yo soy súper como ordenada para cumplir todo, entonces en realidad esta es como mi opción para ver si puedo mejorar un poco más y volver un poco a mi ritmo de vida, porque tuve que dejar un poco casi todo de lado. Así que me interesa mucho. Muchas gracias por la oportunidad de darnos esta charla, que es gratuita además, y a ver si nos entusiasmamos, o por lo menos yo, a tomar un curso. Así que eso, muchas gracias. Bienvenida, Marcia. Bueno, Gracias. vamos a hacer gracias a ti. Vamos a dejar las presentaciones hasta aquí, porque ya hemos usado una parte del tiempo para esto, y si se presentan todas, lamentablemente vamos a usar demasiado tiempo y se nos va a quedar menos tiempo para el taller más de contenido, ¿no? Les invito, sí, a las que no se presentaron, a escribir en el chat su nombre, de dónde son, su expectativa. De momento voy a comentar de lo que les escuché para hacer la nivelación de expectativas, ¿vale? Bueno, Ayurveda es una medicina milenaria. Voy a aprovechar ya de avanzar en las slides. Esto es lo que vamos a hacer hoy, una introducción a la Ayurveda, hablar sobre los hábitos, desde, vamos a decir, la psicología, y desde la Ayurveda vamos a hacer un juego sobre los hábitos alimentarios, y al final vamos a hablar de qué nos propone la Ayurveda, ¿ya? Porque si no van a tener eso como algo demasiado empujante a decir cosas, ¿no? Durante el juego, y la idea es que ese juego lo hagan muy desde la experiencia propia, ¿ya? Bueno, entonces la Ayurveda es una ciencia milenaria, como les decía, una ciencia que nos comparte conocimiento que permite al ser humano sostener su armonía en un entorno que cambia constantemente. El cuerpo cambia constantemente y nuestro entorno cambia constantemente. Y en ese cambio, ¿cómo sostenemos cierto equilibrio? Y el Ayurveda nos entrega el conocimiento de cómo sostener ese equilibrio, ¿ya? Ayurveda es una palabra en sánscrito. El sánscrito es una lengua principalmente de la zona de India, que se reconoce como una lengua madre, es decir, no hay lenguas antes que el sánscrito, y más bien da origen a otras lenguas, ¿ya? Y tiene dos palabras unidas, que es Ayur, que es vida, y Veda, que se traduce, todas las palabras en sánscrito van a tener infinitas traducciones. Entonces podemos hablar de sabiduría, de conocimiento, de ciencia. A mí me gusta decir Ayurveda es el conocimiento de la vida, ¿ya? Y acá voy a conectar con las expectativas. La idea de una charla de Ayurveda, de un curso de Ayurveda, de una formación de Ayurveda, es entregar herramientas que son herramientas que al momento de nacer las tenemos, pero por la cultura y la sociedad las vamos olvidando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las niñas hasta cierta edad, hasta un par de meses, saben escoger qué alimento necesitan de acuerdo a los nutrientes que necesitan. Y esa capacidad se va atrofiando con el tiempo, porque aparece, esto va conectado con los hábitos, ¿no? Aparece vamos a decir, el gusto adquirido, ¿no? Esto es lo que te dan de comer tus padres, entonces tú aprendes a comer eso. Esto es lo que hay disponible en tu casa, entonces tú aprendes a comer eso. La industria te da ciertos alimentos adictivos, tú los pruebas y entonces aprendes a comer eso, ¿cierto? Y todo ese aprendizaje que vamos a decir está dado por una capacidad natural del ser humano de aprender, pero el qué comer finalmente es un aprendizaje, ¿no?
Y nuestra alimentación entonces va ajustándose entre esta capacidad de discernir, de decidir qué es lo que necesito y lo que aprendí que es aquello que necesito. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una charla, un taller, nos está entregando herramientas para recordar algo que es una herencia como seres humanos, un conocimiento que es nuestro como seres humanos. Es súper poético lo que estoy diciendo, ¿no? Ah, está vendiendo la pomada, deben estar pensando algunas. Pero cuando ustedes conozcan Ayurveda más en profundidad, se van a dar cuenta que realmente es un lenguaje que hace sentido. Y que, por ejemplo, desde nuestra escuela, como Ayursatua, intentamos comprender, por ejemplo, por qué los pueblos originarios se alimentaron de cierta manera, o se alimentan todavía de cierta manera, en un territorio específico que tiene características específicas. Y el Ayurveda nos entrega un lenguaje para comprender eso, por ejemplo. Nos entrega un lenguaje para comprender por qué una terapia es mejor para una persona o la otra. Cuando lo llevamos al ámbito de la alimentación y de cualquier cosa, el Ayurveda nos va a decir, espera, no todo es bueno para todos. El universo está hecho de una combinación de 5 elementos. Los clásicos, que son el aire, la tierra, el agua, el fuego, y el Ayurveda agrega Akasha, que es el éter o el espacio-tiempo. No me voy a poner a explicar qué son los elementos porque podemos tener una clase sobre eso. Las que tomen la formación van a tener una clase sobre eso. Bueno, y entonces esos elementos necesitan unirse y necesitan funcionar en conjunto. Y esos elementos le van a dar características a nuestro cuerpo. Y cada persona va a tener los 5 elementos, pero una distribución diferente de esos 5 elementos. Y por lo tanto, cada persona tiene características diferentes. Y el Ayurveda nos enseña a verlo en el cuerpo de la persona, en el comportamiento de la persona, en la emocionalidad de la persona. Y entonces, por ejemplo, los que somos terapeutas como yo, tenemos herramientas para acompañar a una persona en un proceso, por ejemplo, cuando hay enfermedad diagnosticada, poder contribuir a un mayor bienestar o a tener un acompañamiento a los efectos secundarios de sus tratamientos alópatas. Vamos a tener herramientas para el autocuidado de las personas que quieren profundizar en su salud, pero acá estoy hablando de algunas de las expectativas que escuché, ¿no? Este taller es general. Y por lo tanto, si tienen una necesidad específica, el llamado es a que, si les interesa acompañarse con Ayurveda, se atiendan con un terapeuta o una terapeuta, ¿no? Y porque van a necesitar cosas específicas para ustedes. Entonces, este taller es más bien una invitación a avanzar en el autocuidado, pero si hay una condición específica de enfermedad o de malestar, entonces el espacio para profundizar en Ayurveda desde la experiencia propia va a ser que se acompañe con un proceso terapéutico, ¿vale? Eso. Entonces, ahí están niveladas las expectativas y también aproveché de avanzar en la charla. Así que 2 puntos para mí. ¿Preguntas, comentarios hasta el momento? Cuando digo que la Ayurveda es una ciencia milenaria, ¿qué tan milenaria puede ser? Bueno, India, la civilización en India, civilización apodada así por los interpretadores occidentales, ¿cierto?
tiene muchísimos años. Marcia, ¿quieres preguntar algo? Ah, no, ya, perfecto. Muchísimos años, miles de años, ¿cierto? Una de las civilizaciones más antiguas que hay registro en este concepto de civilización. Insisto, porque la vida humana tiene mucho más, ¿no? Y bueno. Entonces, fíjense que el primer texto completo de Ayurveda, es decir, la versión completa de este texto que ustedes están viendo aquí, que se llama Charaka Samhita, es entre el siglo I y II después de Cristo. Pero comenzó su proceso de elaboración, algunos historiadores dicen, el 1000 antes de Cristo. Y el Ayurveda es una disciplina, un conocimiento que tiene raíz en los Vedas, que son los textos, vamos a decir, sagrados de India, o de ese territorio más bien dicho, que son muy antiguos también, que también su versión escrita data más o menos del mismo tiempo que, por ejemplo, el Charaka Samhita, un poco más antiguo, eso sí, algunos siglos más antiguo que el Charaka Samhita, pero que la tradición oral que da origen a la escritura de los Vedas también se dice que es más antigua, ¿no? Y lo mismo con el Charaka Samhita. Entonces estamos hablando de que el Ayurveda, en lo escrito así oficial, tiene al menos 2000 años de tradición. O sea, el registro irrefutable son de 2000 años. Y el registro, vamos a decir, oral, se dice que tiene 4000 años de antigüedad, ¿no? Entonces el Ayurveda sería una ciencia de la salud para el ser humano que estaría desarrollándose durante 4000 años, y sus principios aún tienen sentido. Y eso es lo que hace tan llamativo también el Ayurveda, de que con una ciencia tan antigua permanezca con avances, pero más o menos inmutable. No es que hay un cambio en la teoría del Ayurveda, ¿no? Sino que son avances, por ejemplo, en técnica, en contexto, etc. Por ejemplo, en los libros más antiguos de Ayurveda no hay información sobre el tomate. ¿Por qué no hay información sobre el tomate? Porque en esa época en que fueron escritos, todavía no había tomate en India, ¿no? Porque el tomate es americano. Entonces, hay más conocimiento, obviamente, pero la teoría que sustenta la Ayurveda se mantiene más o menos inmutable, porque finalmente sabemos que el conocimiento también depende de la interpretación, ¿no? Entonces, si uno lee los textos, también hay mucho de cultura y de contexto en algunas de las indicaciones que se dan en esos libros. Bueno, entonces les hablaba de que, por cierto, en los años 90, no recuerdo el año exacto, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce a la Ayurveda como una medicina tradicional en India. ¿Qué quiere decir medicina tradicional? Que es una medicina que ha sido desarrollada en un contexto cultural o geográfico específico durante un tiempo importante. Por ejemplo, acá en Chile, la medicina tradicional mapuche, la medicina aymara, la medicina atacameña, no sé, distintas medicinas también van a ser tradicionales en sus territorios. Cuando llega la Ayurveda a Chile, pasa a ser una medicina alternativa o complementaria, porque está sacada de su contexto original. En Chile no es una medicina tradicional, ¿no? Pero en India entonces es reconocida como una medicina tradicional, y también en la Organización Mundial de la Salud se ha reconocido abiertamente el aporte que puede dar el Ayurveda, la medicina china y otros sistemas médicos a nivel mundial, hacia lo que son las enfermedades contemporáneas. Entonces decía que cada uno tiene 5 elementos en distinta distribución que otro, ¿cierto? Y ahí es donde aparece un concepto fundamental para la Ayurveda, que son los doshas. Los doshas son energías funcionales del organismo, es decir, cumplen con una función específica en el organismo. Son Vata, Pitta y Kapha. Cada uno tiene una relación con 2 elementos. Entonces, Vata va a estar relacionado con el aire y el éter. Pitta con el agua y el fuego, y Kapha con el agua y la tierra.
Bien, entonces, según la distribución de los elementos que tenemos, también va a predominar un docha más que otros en nuestro cuerpo. Siempre están los 3 dochas presentes. Por eso, muy probablemente, muchas de ustedes, al igual que yo en algún momento, se preguntará, ¿y qué docha soy? Se entiende qué están preguntando. Se entiende, pero es una pregunta, vamos a decir, como en significado incorrecta, porque todas tienen los 3 dochas. Entonces no puede ser un docha, eres los 3 dochas, ¿ya? Lo que pasa es que hay una distribución de esos dochas que es particular para ti, específica, que te da tus características específicas, y que va a definir especificaciones en tu alimentación, si tienes que tener un tratamiento en tu tratamiento, en la elección de tu aceite para el autocuidado, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones que rigen estas energías funcionales? Vata rige el movimiento en el cuerpo. Entonces, cuando yo estoy moviendo mi brazo, entonces Vata está funcionando en mi cuerpo. Cuando yo respiro, hay movimiento en mi cuerpo. Eso es una función de Vata también, la respiración. Cuando se circula nuestra sangre y sentimos nuestro pulso, Vata se está encargando de ese movimiento de que la sangre circule por el cuerpo. Pita es el metabolismo, todas las funciones metabólicas del cuerpo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del procesamiento cognitivo, de, por ejemplo, la información que estoy percibiendo en mi mano y mi cerebro la interprete, eso requiere de un metabolismo. Y ahí esa función la cumple Pita. O cuando estamos alimentándonos, eso requiere un metabolismo y ahí está funcionando Pita. Cuando necesitamos traspasar los nutrientes que absorbimos del alimento hacia nuestras células y a través de esos alimentos fortalecer nuestra identidad corporal, es decir, que las células se mantengan nutridas, ¿cierto? Pita está actuando. Todo lo metabólico es Pita. Y Kapha es la estructura. Entonces, la mucosa del cuerpo es Kapha. Las articulaciones son Kapha. ¿Qué más? No se me ocurre en este momento, pero son muchas las zonas de Kapha, especialmente las zonas donde hay humedad en el cuerpo, o donde hay oleosidad en el cuerpo. ¿Ya? Sí, Elena. Todos estos elementos son a nivel corporal. No hay como, o sea, en el caso de Kapha, por ejemplo, decías que es a nivel de estructura mental, no corresponde, es solamente cuerpo. No, porque la estructura mental está dada por las creencias. Lo vamos a ver, o sea, vamos Okay. a vincularlo con eso, ¿no? O sea, utilizamos el concepto de la palabra estructura mental, pero Kapha Okay. efectivamente algo corporal. Los dochas son funciones corporales, ¿ya? Okay. Porque hay otra cosa que las que estudian un poco, o ya quizás han escuchado las que han tomado cursos y qué sé yo, que es el sustrato mental, o vamos a decir las cualidades de la mente, que se llaman gunas o mahagunas, ¿ya? Esas son sattva, rayas y tamas. Y tienen algunas similitudes con los dochas. Por ejemplo, Kapha tiene la cualidad pesada, densa, fría. Y la cualidad mental tamásica también tiene esas características. Entonces la gente tiende a confundir eso también. Pero entonces la Ayurveda nos dice que hay un sustrato del cuerpo y un sustrato de la mente. Entonces el sustrato del cuerpo son los dochas y el sustrato de la mente son las gunas. ¿Ya? Buenísimo. Eso. Gracias, Felipe. No, de nada. Pueden preguntar lo que quieran. Esa es la gracia de estas clases, que nos vamos en la volá, como se dice, del grupo, ¿no? Intentando siempre seguir con lo planificado, pero a veces a mí me gusta dar cuerda
porque les permite participar más activamente, ¿no? Si es que ustedes preguntan. Bueno, y esta constitución, esta distribución específica, tiene 7 combinaciones diferentes. Entonces esa pregunta que les decía que muchas probablemente han hecho de ¿qué docha soy? La respuesta es que hay 7 posibilidades. Predominancia de solo Vata, predominancia de solo Pita, predominancia de solo Kapha. ¿Por qué digo predominancia? Porque siempre están los otros doshas presentes, recuerden. No podrían vivir sin alguna de estas funciones, ¿no? Si no se mueven, no hay movimiento en su cuerpo. Incluso las personas que están postradas requieren seguir respirando, por ejemplo, ¿no? Hay movimiento, igual. Está muy reducido, pero hay movimiento. Sin movimiento, básicamente, no hay vida. Si no hay metabolismo, no hay vida. Si no hay estructura, no hay vida. O sea, tienen los 3 doshas, ¿ya? Entonces, predominantemente uno de los doshas, y después están las combinaciones. Vata Pita, Vata Kapha, Pita Kapha. Y ahí ya tenemos 6 combinaciones. Algunos libros dicen, por ejemplo, que no es lo mismo Vata Pita que Pita Vata, porque en el fondo hay uno que predomina un poquito más que el otro, ¿ya? Pero desde las Ashtanga Hridaya, que es el texto que estudio yo, te dicen que hay 7 combinaciones, ¿vale? Entonces, tenemos las 6 que ya dije, y la última es los 3 doshas por igual. Es lo que todos quieren ser, pero lo que menos gente hay. Quienes profundicen en el Ayurveda van a entender ese comentario posteriormente. Bueno, entonces esta formación característica de cada quien se da por 4 factores. Las influencias kármicas, es decir, Ayurveda cree en las vidas pasadas. No podemos como obviar eso. Vamos a hablar de la espiritualidad desde el punto de vista de la Ayurveda muy en breve, porque nosotros en la formación tenemos un módulo para hablar sobre filosofía. Pero es inseparable el vínculo de la Ayurveda con algunas creencias. Como individualmente ustedes pueden hacer esa separación, pero la Ayurveda como disciplina está vinculada. Y acá hay algo donde te lo dice explícitamente, ¿no? O sea, tu cuerpo actualmente es fruto de tus acciones de otras vidas, en parte. No es el único factor. Es uno de los factores. El otro factor es, esto también la ciencia alópata lo sabe, y por eso hay muchas prevenciones durante el embarazo, ¿verdad? Las que han sido mamás probablemente lo han experimentado, que les dicen, no, que tienes que hacer esto, que tienes que dejar de hacer esto, porque las acciones que hace la madre durante el embarazo tienen un efecto sobre el desarrollo del cuerpo del niño o niña que van a nacer, ¿cierto? Y ese es el segundo factor de lo que son hoy. El tercer factor, acá viene la astrología, ¿no? Que la Ayurveda tiene su propia rama de la astrología que se llama Jyotish, o más bien, no es que el Ayurveda tenga esa rama, sino que más bien es una disciplina hermana de la Ayurveda. Así como el yoga es una disciplina hermana de la Ayurveda porque tienen un origen similar, que son los Vedas, y además se han desarrollado complementariamente. Y ahí entonces está la astrología, en este caso la astrología védica, que explica este factor, que es la influencia cosmológica. Es decir, al momento en que el momento que tú te estás desarrollando corporalmente, y cómo están los astros, las fuerzas gravitatorias de esos astros durante tu desarrollo, y particularmente en el momento en que tú te separas del vientre de tu madre, eso tiene una influencia también en tu prakriti, que es la constitución o el biotipo. ¿Ya? Esta distribución que les estoy hablando. Vamos a hablar de constitución o biotipo, prakriti. Y el cuarto factor no es realmente de los doshas, es de esto otro que estaba preguntando Elena. Son las gunas. El estado mental de la persona que puso el semen y la persona que puso el óvulo, espero no estarme equivocando en los conceptos, al momento de la fecundación.
y ese va a ser tu estado mental de nacimiento. Y es lo único que se puede cambiar en el curso de tu vida, tu estado mental. Tu prakriti, es decir, tu biotipo, naciste con ese y moriste con ese. Ahora, yo dije al inicio, el Ayurveda nos entrega el conocimiento para mantenernos en armonía frente a los constantes cambios en nuestro propio cuerpo, en el entorno, ¿cierto? Y entonces, la pregunta es, ¿por qué necesitaríamos sostener ese equilibrio? ¿No? ¿Por qué necesitamos hacer cosas para sostener ese equilibrio? La verdad es que nuestro cuerpo, denme un segundo que mi perro quiere salir de... Bien. Entonces nuestro cuerpo naturalmente tiene vamos a decir, capacidad de recuperar su equilibrio. La tiene. Pero a veces empieza a fallar, porque nuestros hábitos, ahora ya voy a conectar con lo que nos convoca, nos hacen sostener ese desequilibrio, la causa de ese desequilibrio. Y como nos hace sostener lo que está causando desequilibrio, ese desequilibrio comienza a acumularse y nuestro cuerpo pierde la capacidad de recuperar su equilibrio. Y ese, vamos a decir, desajuste en tu naturalidad, en tu biotipo, que vamos a decir el estado actual de los doshas, o la distribución actual que tienes de los doshas en tu cuerpo, funcionales, recuerden, energías funcionales. ¿Cómo está funcionando tu cuerpo hoy con esos desajustes? Vamos a llamarle vikriti, el estado actual de los doshas. Entonces tenemos la prakriti, que es tu constitución, tu biotipo, y tenemos tu estado actual. Entonces cuando yo atiendo, mucha gente me dice, oye, ya, pues, ¿cuál es mi prakriti? Y yo le digo, no es tan relevante. Yo te puedo decir algo, pero lo cierto es que estás con desequilibrios y lo que yo te puedo decir puede estar afectado por ese desequilibrio. Y a medida que tú vas equilibrándote, entonces va apareciendo tu real naturaleza. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Esto es la introducción a la Ayurveda. Vamos a hablar pocaso más de conceptos clave, así que aprovechen de hacer sus preguntas. Vikriti, así se dice. Sí, depende los textos. Puedes encontrar, por ejemplo, Prakruti y Vikruti o Prakriti y Vikriti. Tienen las dos formas de encontrarlo. Ya, y eso sería como el estado de un cuerpo ya desequilibrado. No necesariamente. No necesariamente. El estado actual de los doshas. El tema es que hay enfermedad o hay malestar cuando ese estado actual no es igual a tu prakriti. Ok. Cuando hay un desequilibrio, efectivamente. Exactamente. Te entiendo. A ver, están escribiendo... Sí, ahí me corrigieron, óvulo y espermatozoide, es verdad. Sí. Sabía que me estaba equivocando, pero es bueno reconocerlo. También escribieron varias para presentarse y alguien avisando que se le va la señal. Bueno, bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, consulta. Sí, Natalia, dale. Ya, tú hablaste entonces de que está Vata, Pitta y Kapha, ¿cierto? Y que dentro de eso todos poseemos, digamos, las tres doshas, ¿cierto? Dentro de nuestro ser. Y también hablaste de 7 combinaciones. Sí, de 7 combinaciones. Pero ahí no me quedó muy claro, si bien vamos a depender de muchos factores para poder
digamos, decir qué tipo de dosha somos cada uno, pero esas combinaciones tú habías nombrado, por ejemplo, si no me equivoco, nombraste como bata pita, algo así, o pita capa, como que, o sea, no hay como, digamos, combinación establecida, sino que puede ser bata capa o capa pita o eso varía. No es Son como... siete o 10, si no me equivoco, combinaciones, dependiendo cómo tú lo quieras ver. Son Ya. específicas. Ahora, Ah, cómo ya. se expresan en tu cuerpo Ujú. son diferentes. Es decir, por ejemplo, por decir algo, si tú eres pita bata, no sé, ¿ya? Y otra persona es pita bata también. Tu cuerpo no es igual que esa otra persona, Ya. ¿cierto? Entonces, hay un concepto, una categoría definida, pero no hay una manera así como ya todos los pitas batas van a tener estas características. Ah, perfecto. No, eso no, sino que nosotros hacemos un análisis completo. Cuando Ya. nosotros hacemos terapia, por ejemplo, utilizamos 3 métodos diagnósticos. Ya. La entrevista, la observación, ahí es donde vemos la corporalidad, y la examinación. Examinación del pulso, examinación de la lengua, si es necesario tocar algo, ver cómo están las uñas, ¿ya? Y ahí, en ese conjunto de esa información, definimos qué vikriti o prakriti tiene la persona. Pero no es así como estas características son bata pita, en el ejemplo que estoy dando, ¿no? Ah, Sino ya, que perfecto. es un conjunto de aspectos que al final te hacen pensar, esta persona predomina pita y bata, y capa está bien reducido, ¿no? Ya, O perfecto. alguna otra conclusión. ¿Sí? ¿Se Ya. responde a tu pregunta? Sí, súper claro, gracias. Entonces, ¿por qué a las personas les interesa tanto saber su prakriti? O en esta pregunta popular, ¿qué dosha soy? ¿Quién me puede responder por qué? ¿Alguna de ustedes que quiera saberlo? ¿Por qué quieren saberlo? Guía. Creo que es una herramienta para guiarnos de repente en la elección de nuestros hábitos, en la elección del camino en función a eso, ¿no? Bueno, Sí, yo lo sí, vería o así. sea, sí, eso es para ti. ¿Qué es Sí, para otra persona? claro. ¿Por qué quieren conocer su prakriti o su dosha predominante? Como autoconocimiento también, autoconocimiento para, como en función de que uno quiere estar, digamos, en equilibrio constante, el dosha, bueno, yo pensaría que mientras más conozca de mi dosha, o sea, en qué dosha soy exactamente, voy a poder, digamos, mi cuerpo va a estar más equilibrado, ¿cómo lo sé? Por tener esa información, saber cómo nutrirlo, qué cosas corresponden y qué cosas no corresponden a mi actuar diario, no sé, mis hábitos. Eso sería como dice ella, una herramienta, pues, como poder como saber cómo encaminarse. No sé si me explico. Una guía, ¿no? El mismo concepto final Sí, es de como lema. eso. Y me interesa este complemento que tú agregas, que es no es solo una guía de qué hacer, también una guía de autoconocimiento. Porque Sí, así como por lo menos Natalia, para mí es así. cuando tú misma hablaste al inicio en tu presentación sobre el... Ay, se me fue la idea, pero lo que quería decir era que finalmente también esta idea del templo cuerpo, ¿no? El primer templo que uno debiera honrar, más allá de un altar o un templo erguido hacia una construcción, debiera ser nuestro cuerpo, que es el espacio que habitamos todos los días. ¿Mm? Y
Y entonces es el primer autoconocimiento, ¿no? Porque hay un autoconocimiento, la Ayurveda nos va a proponer que hay un autoconocimiento más profundo. Pero el comienzo, y acá tiene la misma idea que el yoga, es un camino distinto. Porque el yoga es con pranayama, asana, control de la conducta, con los yama y niyama. La Ayurveda te va a decir, el autocuidado es el camino de autoconocimiento del cuerpo, porque el yoga también, con ese sistema, yo hago yoga, o sea, Ayurveda y yoga, ¿no? El yoga te invita a lo mismo, a través de otras prácticas, pero es autoconocimiento del cuerpo, como primer autoconocimiento. Porque sin ese autoconocimiento, no es que sea imposible lograr un objetivo de la vida que tiene el Ayurveda, que es la liberación o la trascendencia de la vida humana, pero es más difícil, ¿no? Bueno, sí, entonces una guía, por eso quieren saberlo, una guía. El tema, como les dije al inicio, es que si hay una condición de desequilibrio, malestar, enfermedad, no sacan nada obteniendo su prakriti, necesitan conocer su vikriti para trabajar esa vikriti y poder equilibrar su cuerpo. ¿Sí? Y ahí avanzamos hacia ese conocimiento más profundo del cuerpo, que es conocer la prakriti. Y entonces vamos a gestionar un autocuidado específico, general, con indicaciones general, pero que tiene algunas adaptaciones específicas para mi naturaleza. Eso es lo que nos propone la Ayurveda. Bien, ¿alguna otra pregunta, chiquillas? Avanzamos entonces. Bueno, hablemos sobre los hábitos. Voy a hacer corto esto. La idea es reflexionar sobre esto. Entonces, el hábito se va a entender como una conducta o comportamiento que se repite regularmente, ¿ya? Por lo tanto, nos sale de manera espontánea. Por eso es un hábito, ¿no? O sea, es nuestra reacción primera ante un contexto específico. Tengo hambre, es hora de 11, voy a ir a comerme un pancito tostado con mantequilla. Me voy a ir a tomar un café. Estoy en el trabajo a las 9 de la mañana, tengo sueño, me voy a tomar el café. Es mi primera reacción, ¿cierto? Mi hábito, mi repetición de conducta frente a un contexto similar, porque ningún contexto se repite igual, pues, o sea, el día de mañana no va a ser igual que el día de hoy, jamás. Entonces, pero sí en un contexto similar, se repite esa reacción, y eso nos hace tener un hábito específico. Bueno, y el hábito es la consecuencia de un aprendizaje, o sea, es una consecuencia del hecho de ser humano. Aprendemos. Sin aprendizaje no podríamos vivir, ¿cierto? Entonces ahí aparecen distintas corrientes para explicar por qué nos habituamos. Y por ejemplo, el evolucionismo, a mí no me gusta el evolucionismo, pero me parece interesante decirlo también, no porque sea fanático religioso, sino porque creo que es demasiado simple la explicación. Nos va a decir el hábito, lo aprendemos porque nos permite sobrevivir. Tiene sentido, sí, por eso lo estoy compartiendo. Aunque no me guste la corriente de pensamiento, en esto tienen razón. O sea, si uno mira, por ejemplo, el instinto de huida ante un peligro, lo aprendemos porque nos sirve, nos permite vivir, ¿cierto? Podemos hablar de cosas más complejas como la violencia, ¿no? Y que se habla que dentro del círculo de la violencia, uno de los factores que se presentan constantemente es la dependencia económica hacia la persona que violenta. Entonces, de alguna manera,
hay esta noción de que, bueno, me violentan, pero estoy vivo, estoy viva, ¿no? Y entonces permanezco. Es una cosa simplificar lo que estoy diciendo, me imagino que alguno de ustedes, si ha profundizado más en ese tema, podría hablar mucho más al respecto, pero finalmente el principio de aprendizaje funciona, ¿no? En un perrito, para ir a un ejemplo más ligero. En un perrito, por ejemplo, con nuestro perrito, el entrenador nos dijo, no, no hagan esto porque él va a asociar que al hacer eso, si consigue lo que quiere, va a ir reforzando eso, ¿no? Entonces, los niños que hacen pataletas porque siempre consiguen al final de la pataleta lo que querían. Es un aprendizaje porque les es funcional, ¿no? Y ahí también esta idea de la sobrevivencia, o sea, repito lo que me funcionó, y me funcionó porque, o sea, y estoy vivo, entonces me funciona para seguir viviendo, ¿no? Entonces, paralelo a eso también está el culturalismo, ¿ya? Y que nos propone que el hábito se aprende por imitación, pero por imitación, no cualquier imitación, sino que cuando comprendemos el uso y para qué nos sirve. Y entonces empezamos a entrenar eso y ya nos vamos como especializando en ese hábito, ¿ya? Entonces, súper fuerte lo que esto nos propone, porque nos está diciendo que nuestros hábitos somos nosotros de alguna manera, son nuestra identidad. Somos, nuestros hábitos nos han hecho ser quienes somos ahora. Y entonces romper ese hábito es sumamente difícil, porque significa confrontar quién ha sido en el pasado. ¿Y cuál es nuestra salvación? De que siempre hay personas que hacen cosas diferentes. Entonces la psicología social, por ejemplo, dice que nosotros no vamos a cambiar nuestra conducta si no tenemos un ejemplo. Y por eso dicen las personas que los verdaderos maestros y maestras son quienes encarnan lo que enseñan, porque son un ejemplo realmente de lo que dicen, ¿cierto? Entonces, y por eso estas personas nos inspiran a hacer cambios, porque vemos una posibilidad distinta de lo que hemos aprendido en el pasado. Y por eso, por ejemplo, en los Vedas, en el Ayurveda también, no se critica la noción de un profesor, un maestro, porque comprendemos que es necesario para reaprender, para recordar esto que es nuestra herencia, este conocimiento que hemos olvidado a causa de los hábitos. Y entonces desde la Ayurveda, hablemos un poquito de los hábitos desde la Ayurveda. Pongo la imagen acá de los baobabs del Principito. No sé si todas lo han leído. El baobab es un árbol enorme en África, que está en África, que tiene estas características que están dibujadas aquí, pero son enormes, enormes, enormes. Entonces el Principito decía que él tenía que todas las mañanas limpiar su planeta, porque la maleza la tenía que sacar, porque a medida que iba creciendo esa maleza era cada vez más difícil sacarla. Y si crecía demasiado, iba a destruir su planeta. Y él hablaba de los baobabs, que esas malezas eran baobabs. Y decía, pero por el contrario, las rosas son buenas. Y entonces las rosas hay que dejarlas crecer. Y acá entonces el Principito, que es un libro iniciático, ¿no? Espiritual, nos está hablando claramente de la mente, ¿no? Y de los hábitos.
Entonces tenemos hábitos que tenemos que limpiar, y esos hábitos en el Ayurveda vamos a decir que están dados por impresiones que se llaman samskaras. En nuestra mente está impresa esa conducta, esa reacción, ese hábito. Y entonces con Ayurveda tenemos la oportunidad de transformar ese hábito, de limpiar ese planeta nuestro, tan pequeñito y tan vulnerable, que fácilmente puede crecer una planta que lo destruya. Y fortalecer, o sea, ¿y cómo se hace? Dejando esas impresiones buenas, esas rosas para el principito. Entonces fortalecemos el cambio de hábito con aquellas cosas que ya están y las potenciamos. Entonces, si yo ya soy consciente de los sabores, potencio mi relación con el alimento a través de la percepción de los sabores. Si soy consciente que necesito estar en un ambiente tranquilo para comer, entonces busco ese espacio tranquilo para comer. Y potencio lo que ya tengo primero. Y eso naturalmente va a ir barriendo a esos baobabs, ¿no? Obviamente cuando hay un baobab más grande, el principito decía es más difícil de arrancar. Por lo tanto se requiere otros procesos más fuertes, ¿no? Pero cuando es una maleza, el solo hecho de mantenerte constante en tus buenos hábitos que ya tienes, va a ser una herramienta para avanzar. Sostener. Es una palabra que nos cuesta mucho, ¿no? Podríamos hablar de disciplina, pero tiene otras connotaciones, pero sostener me gusta, porque además nuestro cuerpo también sostiene. Es una función de nuestro cuerpo. Y entonces el crecimiento, en esta metáfora, con esto ya termino esta lámina, pero el crecimiento de estos baobabs va a ser por la repetición. Recuerden, el hábito es una conducta que se repite, que es regular. Y entonces cada vez que la repetimos, esa impresión va creciendo, va fortaleciéndose. Y cada vez se va haciendo más difícil de sacar. Por lo tanto, la invitación es que si ustedes están comenzando con un hábito que no les hace sentido, córtenlo al tiro, porque después les va a costar les va a ser más difícil sacarlo. Y aquellos que ya están impresos y que ya no les hacen sentido en su identidad y no están pudiendo hacerlo por sí solas, entonces es bueno pedir ayuda. Y bueno, el Ayurveda además nos va a hablar de que hay hábitos que estamos acostumbrados y hábitos que estamos desacostumbrados, es decir, hay hábitos saludables que no hacemos. Y también, por supuesto, hay hábitos que no estamos acostumbrados a hacer y que no son malos, pero ¿para qué siquiera darle, ¿cómo se llama?, atención a eso? No nos sirve de nada. Mejor atendemos a aquellos que, como dije, fortalecer a los que estamos acostumbrados y no son saludables, potenciar lo que ya tenemos y avanzamos de a poquito, gradualmente, a aquellos que estamos desacostumbrados y que nos van a hacer saludables. Y ahí está el concepto del autoconocimiento a través de la Prakriti. Porque la Prakriti nos va a mostrar, a hacer esa guía, como decían, para tener hábitos más saludables aún. Y entonces también tenemos hábitos que estamos acostumbrados y que nos son nocivos, es decir, nos desequilibran, y esos hábitos entonces hay que intentar irlos reduciendo, también gradualmente. ¿Ya? ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? ¿Reflexiones?
Eso es lo que más me interesa también. ¿Elena? No, te iba a decir que no tenía comentarios, pero está bueno, está muy bueno igual lo que acabas de explicar. Me siento muy, no sé si la palabra se ha identificado o me hace mucho sentido todo lo que acabas de decir. De hecho, es la razón por la que estoy aquí, es porque es una disciplina que me hace mucho, mucho sentido. Y visto los hábitos desde esta perspectiva, más todavía. Gracias, Elena, por compartir eso. ¿Natalia? Sí, a mí me hace real sentido, digamos, toda la explicación que diste, porque en lo personal, bueno, desde ya hace un par de meses, digamos, he estado digamos, haciendo muchas cosas, digamos, de mi despertar, ¿cierto? Como bien desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? En mucha conciencia con muchas cosas y dentro de ellas, bueno, partiendo por los hábitos, digamos, de alimentación, siempre los tuve, ¿ya? Pero este último tiempo se han ido fortaleciendo mucho más. Y a la vez también digamos, los hábitos de ejercicios. Ya, si bien yo en una época en mi vida fui muy deportista, desde hace unos 10 años hasta ahora, he tenido muchos problemas de sobrepeso, por ejemplo, en lo personal. Y quizás muchas mujeres se van a ver muy bien reflejadas, pero lo comento porque, bueno, este problema de sobrepeso, ¿cierto? Me llevó a buscar muchas, digamos, interrogantes, a leer mucho, a informarme mucho y empecé, digamos, con pequeños cambios, digamos, en los hábitos digamos, no sé si primero la alimentación, pero fue también como buscando un poquito ayuda por internet, viendo tutoriales, viendo, no sé, empecé a seguir a una fisioterapeuta en YouTube, empecé a ejercitarme con ella, empecé así poquito a poquito, no con tanta conciencia alimentaria, pero después ya ahora último, digamos desde hace más o menos 2 meses hasta ahora o 3 meses ya, que vengo ya practicando el ayuno intermitente y ha sido fuerte, para mí ha sido una experiencia un cambio súper drástico y que ya obviamente digamos, lo vengo haciendo de antes, pero hace una semana ya con un programa, digamos, una app de internet que me va contando, digamos, el tema de la grasa, cuánto he bajado. Entonces voy como un poquito controlando eso y he visto cambios. Entonces me he dado cuenta que cuando uno toma conciencia, ¿cierto? En un hábito, o sea, lo pone en práctica, sea lo que sea, ¿cierto? Que en mi caso fue ejercitarme y cambiar la alimentación. Más que todo, más que cambiar, es como ver el valor de la alimentación. ¿Qué alimentos, qué nutrientes son los que yo estoy ingiriendo? ¿Qué es lo que mi templo, lo que mi cuerpo está recibiendo? O sea, no podía, digamos, ya llegó un momento en que antes decía, sí, ya puede ser, sí, algo integral, cambio lo normal por integral. Pero ahora ya como que no hay para mí, ya no regateo con eso, ya no hay un chance, ya como que busco lo mejor para mí. Entonces, llegué a ese extremo porque llegué a un nivel de conciencia súper amplio en que ya no dejo mi templo, digamos, como en segunda fase, no dejo como, digamos, no le bajo la importancia de lo que realmente es, sino que me pongo a mí en primer lugar. Y decidí ya no procrastinar más con respecto a eso porque no me estaba ayudando a avanzar el hecho de tener que postergar y decir ya mañana comienzo y así. Entonces el hecho de hacerlo un hábito con respecto a la salud para mí es súper importante porque también mis dolencias físicas han disminuido mucho, he visto mejoras en mi flexibilidad física, en mi mejora, digamos, en la parte mental también, he estado con la mente mucho más despejada, con más ánimo, con más fuerza vital
y he ido notando los cambios. Entonces, realmente hay quienes quieran, de las que están escuchando, las chicas, ¿cierto?, empezar a hacer algún cambio en sus hábitos, anímense porque sí se puede. Ya igual uno cree que al principio no va a poder. Yo muchas veces me decía, quizás no voy a poder, no sé, me daba miedo. Pero en realidad cuando uno se lo propone y se pone a uno en primer lugar, sí se puede. Y realmente tienes mucha razón lo que tú decías, de decir que todo se fortalece a medida que uno va haciéndose el hábito. Todo buen hábito, digamos, se va fortaleciendo y va ayudándote a poder avanzar. Así que quise compartir eso porque creo que, no sé, me gusta compartir los logros y que poder como ayudar a que muchas se sientan identificadas y que también intenten, ¿cierto?, en ellas mismas poder lograr lo que cada una se proponga. Gracias, Natalia, por compartir tu experiencia. Sí, hay que empezar en el fondo. Me acuerdo una vez, cuando estaba empezando a estudiar yoga y una amiga me dice, oye, ¿estás haciendo sadhana, que es la práctica personal? Yo le decía, no, es que levantarse tan temprano, no sé. Me decía, deja de pensarlo, hazlo. Y claro, el tema está que no todas las personas tienen esa voluntad de empezar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Ayurveda, en la formación que ahora estamos terminando, la de este año, la parte más lectiva de contenido, y hablábamos de esto de que, ¿qué hacer primero en un proceso terapéutico, por ejemplo? Y en Ayurveda, desde mi entendimiento, primero es la voluntad, porque sin la voluntad, ¿cómo la persona va a hacer cambio? Y hay herramientas para trabajar la voluntad. Y cuando las personas ya tienen voluntad, como tú, Natalia, que nos estás contando, entonces hay que empujar ahí y acompañar sobre todo para que esa persona pueda tener las herramientas que le hagan mejor, ¿no? Porque en este concepto de la Ayurveda, donde cada caso es particular, y me gusta mucho tu invitación que no es algo específico, no es a mí me funcionó esto, hagan esto, sino es, chiquilla, esta es mi experiencia, se puede, las invito a hacerlo, a cambiar sus hábitos. Y entonces la pregunta que acá yo les dejo así a todas, rellenen este cuadrito, que no ahora, sino que sáquenle una foto, no sé, y digan, bueno, a ver, ¿qué hábitos saludables estoy acostumbrada a hacer? Es un hábito en mí, que me hace bien. Entonces los fortalezco. ¿Qué hábito no me hace sentido? Creo que me desequilibra de alguna manera. Lo pongo ahí. ¿Y qué hábito creo que me gustaría incorporar, me hace sentido incorporar? Y porque me haría bien, no porque alguien me dijo que es la vanguardia de los hábitos saludables, sino porque me hace sentido, porque creo que me haría bien realmente. Y lo ponen ahí en los desacostumbrados saludables. Y entonces ahí se arman un mapita de, bueno, a ver esta semana qué voy a hacer. ¿Qué voy a dejar de hacer y qué voy a incorporar? Una cosa. Nada más, una cosa. Y sostengo. Y entonces aparece esta experiencia que nos comparte la Natalia, ¿no? Y empiezo a ver que me hace bien. Y entonces me motivo a sumar otro cambio más. Pero ¿para qué apurarse? Si nadie nos apura. Cada quien hágalo a su ritmo. No es como solo uno a la semana, ¿no? Quizás se lleven uno durante un año. ¿Cachai? No es una fórmula. Cada persona va haciendo los cambios desde el discernimiento. Y eso es lo bonito de la Ayurveda, que también nos invita a reconocernos como algo especial, que tiene su propio ritmo biológico. Y entonces hago mis cambios de acuerdo a mis ritmos biológicos. A una persona en la que predomina kapha, le cuesta más hacer los cambios, pero una vez que lo incorporan, lo sostienen. La persona con predominancia vata va, después de esta charla, se va a meter con todos los cambios, le va a durar un día.
Después va a hacer otras cosas y después a la semana va a decir, oh, ¿verdad que estaba haciendo esto? Y voy a retomar. Y la persona de predominancia pita va a decir, oh no, yo voy a hacer lo máximo, y va a terminar quemada, porque pita, como es fuego, es buena para quemarse a sí misma, ¿no? Es muy autoexigente, le gustan los desafíos, entonces desafíense pero con autocompasión. Ese es el consejo para la persona pita. Bueno, chiquillas, vamos a hacer un juego aquí, vamos a hacer un receso cortito de 5 minutos para ir al baño, a hacernos un té. Vamos a conversar sobre nuestros hábitos alimentarios, ¿ya? A través de un juego que hicimos con unas compañeras. Ah, por cierto, yo estudio psicología, estoy terminando, entonces por eso le hablo de psicología, por eso este juego también viene de ahí. Así que 5 minutitos y retomamos. Ya, en esta parte vamos a jugar, a reflexionar, ¿no? A recordar, a compartir. Entonces la idea es que cada una de ustedes me diga un número del 1 al, ya les digo, al 36, ¿ya? Entonces no se puede repetir porque ustedes son 15 personas. La idea es que cada una responda una pregunta diferente. También la idea es que estén atentas escuchando las respuestas de sus compañeras, porque al final vamos a preguntar sobre qué reflexión les pareció más, les llamó más la atención, les resonó más, y muchas veces no es la propia, sino la de alguna otra persona, ¿ya? Entonces la idea es que juguemos a esto. Yo les voy a leer la pregunta, ustedes responden, ¿vale? Bien, entonces, como les dije, el compromiso es de cada quien. Ojalá al terminar, o sea, el próximo lunes o el domingo se hagan la pregunta, bueno, ¿cómo me fue con mi compromiso? Ojalá ahora lo dejen anotado su compromiso, entonces así lo recuerdo. Bueno, entonces la Ayurveda es una propuesta también espiritual, como decíamos, porque de alguna manera también nos invita a revisar nuestros hábitos y a transformar nuestros hábitos hacia aquellos que sean más saludables, ¿no? Entonces nos entrega esa guía, esa orientación para saber cuáles hábitos van a ser saludables para mí según mis particularidades, ¿ya? Y el problema del hábito no es que sea malo en sí, sino que o sea, el hábito es una respuesta más o menos automática, como estuvimos conversando. Entonces no es necesariamente la respuesta más saludable. Entonces habría que trabajar sobre esa respuesta. ¿Cuál es la respuesta más saludable para mí? Y hacer esa transformación para que mi respuesta no sea una esclavitud. Yo no estoy esclavizado a esta reacción, sino que yo tengo esta reacción porque es la más saludable para mí. Y ahí necesitamos tomar conciencia, por eso el juego, ¿cierto? Cómo yo estoy comiendo, cómo yo me relaciono con la comida. Es un juego que, por cierto, no les dije, está basado en el Mindful Eating, que es la aplicación del Mindfulness hacia la alimentación. Nosotros tomamos algunos artículos y en base a esos artículos hicimos las preguntas. Entonces, ese juego nos lleva a tomar conciencia. El Ayurveda, en el camino terapéutico, por ejemplo, también nos lleva a tomar conciencia, porque te preguntan qué es lo que comes, cada cuánto comes, cómo están tus heces, cómo está tu orina, cómo está tu sudor, cómo es tu menstruación en el caso de las mujeres o de las personas menstruantes, etcétera. Entonces es un camino de autoconocimiento, ¿ya? Y la toma de conciencia es el primer paso. Luego, muy importante, hemos estado hablando sobre esto también, que te haga sentido el cambio que te estás proponiendo. Que no sea porque lo viste ahí, que era la panacea y lo mejor para toda la gente,
sino que algo que a ti te está resonando y que por lo tanto en tu conciencia más profunda sientes o crees que te va a hacer saludable. Y pruébalo. Porque puede ser que no lo sea, pero prueba. Siempre con conciencia, con autoobservación. Y entonces, para esa conciencia, sentido, necesitas también discernimiento. El discernimiento va más allá de decidir, porque no es cualquier decisión. El discernimiento, desde el punto de vista de la Ayurveda, es distinguir aquello verdadero de lo ilusorio. Aplicado a la Ayurveda, vamos a decir discernir, es decir, decidir aquello que es saludable para ti. Pero nosotros decidimos muchas veces cosas que son saludables. El problema es que no tenemos la voluntad para hacerlo. Y herramientas para trabajar la voluntad, ejercicio, trabajar sobre el abdomen, conciencia plena para la regulación, o sea, meditación para la regulación emocional, y así también podemos tener más templanza y decidir con mayor claridad, etcétera. Hay muchas otras posibilidades. Hay aromas que te van a estimular a la voluntad, hay colores que te van a estimular a la voluntad, pero así como prácticas concretas las que les acabo de decir. Algo así muy concreto también, que puede mejorar la voluntad, es vestirse de una manera que tú te sientas bonita, o tú te sientas bonito, que te sientas como, no es cómoda la palabra, es que te sientas agraciada, agraciado. También eso va a ayudar a tu voluntad, porque te vas a sentir bien contigo mismo, contigo mismo. No estoy hablando de vestirse con marcas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de vestirse de una manera que tú te sientas así poderosa o poderoso, ¿no? Eso también ayuda. Colores vivos, también. Y acá está el tema para la transformación, que es el objetivo final. Hay que perseverar. Una vez escuché a alguien que dijo, es muy fácil entrar, es muy fácil salir, lo difícil es mantenerse. Y eso es verdad. Pero manténganse con compasión. Por ejemplo, voy a ser autorreferente y autocomplaciente también. Cuando entré a la universidad hace 5 años, tenía un estilo de vida súper disciplinado, hacía 1 hora de yoga todos los días, no comía harina blanca, no comía azúcar, no comía prácticamente ningún alimento industrializado, no comía chocolate, no comía helado, no tomaba bebida, no comía papas fritas, etc. Estaba un palo. y entré a la universidad y mi estilo de vida cambió, y ahora el año pasado recién pude empezar a retomar. Entonces, o sea, este año, no, a ver, no, el año pasado empecé a retomar de a poco, este año he ido retomando aún más, y así estoy en un camino de perseverar nuevamente, ¿no? Porque me caía en el fondo. Y ese proceso es de cada uno, como le he dicho, ¿no? De cada uno, y cada quien sabe. Y nadie te puede decir, oye, que eres penca porque decís que vaya a hacer esto y no lo estáis haciendo. Cada quien sabe cuánto puede dar, y lo importante es estar dando lo mejor de sí en su contexto. Y ahí está la clave. Si estoy dando lo mejor de mí, bacán. Si puedo dar un poquito más porque no lo estoy dando y me resuena darlo, recuerden, me tiene que hacer sentido, que no sea una imposición, porque esa imposición les va a llevar a dejarlo en algún momento. Probablemente, no siempre, pero muy probablemente. Bueno. Y rápidamente, cosas que nos dice la Ayurveda, básicamente es lo que hemos ido conversando. Comer cuando tenemos hambre, ese es el momento adecuado. ¿Cómo saber cuándo tengo hambre? Porque tengo apetito,
porque no tengo flatulencia con sabor, porque bueno, no hay malestar así de gases o qué sé yo. Toda esa combinación de situaciones uno se siente con hambre, ¿no? Y comer cuando uno tiene hambre, pero según el Ayurveda no es bueno pasar hambre. Ahí cuando Camila decía, me sirvo mucha cantidad porque tengo mucha hambre, me preguntaría entonces, ¿por qué tienes hambre? ¿No? Y ahí el Ayurveda te va a decir, no llegues a comer con un hambre que te está quemando, porque eso te va a hacer daño, te está destruyendo tus tejidos. Es un fuego. Nosotros hablamos del poder digestivo como Agni, y Agni significa fuego. ¿Ya? Entonces tenemos que ser conscientes de no pasar hambre. Por eso hablamos de apetito y no de hambre. ¿Ya? Y lo ideal es, por ejemplo, ayuno intermitente, como la Natalia, que al final el Ayurveda nos dice, las personas saludables debieran comer 2 veces al día comidas principales, el resto son comidas secundarias, si es que hay apetito. ¿Ya? Entonces esa idea es coincidente con el ayuno intermitente. Y el mejor horario que nos dice la Ayurveda es el horario pita del día, es decir, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, aproximadamente. Ese es el horario que uno tiene más fuerte el poder digestivo en el día y por lo tanto debiera comer ahí las comidas principales. Ahora, lo cierto es que la mayoría de las personas comemos 3 veces al día porque nuestros ritmos de vida nos exigen un poco eso, nos levantamos súper temprano, no para meditar y qué sé yo, sino que para ir al trabajo, al estudio, no sé, al entrenamiento, a lo que sea, ¿no? Entonces necesitamos un desayuno. Tenemos que adaptar todo esto al estilo de vida de cada persona. Que la higiene es muy importante, por supuesto. Las comidas en general, recuerden que cuando hay condiciones específicas, esto se tiene que adaptar, ¿cierto? Entonces, las comidas debieran ser untuosas, húmedas, no secas, no secantes. Por ejemplo, el arroz con pollo, desde el punto de vista de la Ayurveda, es pésima comida porque es muy secante. Entonces vas a querer comer algo dulce y además vas a necesitar tomar algo después de comer. Y entonces al tomar algo disminuye tu poder digestivo. Si vas a tomar algo, que sea algo digestivo. Por eso se acompaña las carnes con alcohol, por ejemplo, porque es un alimento difícil de digerir y el alcohol estimula el poder digestivo. Sabiduría popular, chiquilla. Si al final el Ayurveda es eso, ¿no? Debe ser untuoso, caliente. El Ayurveda habla de alimentos con potencia caliente. Esto es un conocimiento más específico. Si toman algún curso de cocina ayurvédica lo van a entender perfectamente. Y ligero, de fácil digestión, ¿ya? Así debiera ser nuestra comida. Debiéramos incorporar los 5 sentidos. Por eso en India se come con las manos, porque involucras el tacto. Si tú has cocinado tu alimento, igual ya está incorporado el tacto dentro de esa alimentación. Pero, bueno, y en India lo que hacen es que comen con una mano y se limpian el poto con otra mano, nunca con la misma mano, porque hay una costumbre de comer con la mano. Entonces se sabe que hay una para comer y otra para limpiarse, para la higiene. Debe contener los 6 sabores, predominando el sabor dulce. Los 6 sabores en Ayurveda son dulce, ácido, salado, picante, astringente, que es el sabor secante, y amargo. Esos son los 6 sabores. No comer ni muy rápido ni muy lento. Hay corrientes que te dicen, no, tienes que dar no sé cuántos bocados. No, ni muy rápido ni muy lento. ¿Ya? Comer a velocidad moderada. Eso, el Ayurveda lo que nos invita es al punto medio. Ya, si ven las publicaciones del Instagram, hace poco subí un shloka, un verso de uno de los textos clásicos de la Ashtanga Hridaya, y dice que la recomendación es seguir el camino dorado, el camino del medio. ¿No? Entonces, todo con regulación, ni muy rápido ni muy lento. No comer y bañarse luego, porque el baño estimula el poder digestivo. Entonces esta sabiduría popular de decirle a los niños, si te bañas después de comer te va a dar un calambre,
es cuidar el sistema digestivo. Realmente no dan calambre, pero hay algo ahí de sabiduría, ¿no? Es decir, no te bañes después de comer porque se genera un corte en tu digestión. Entonces generas sustancias no digeridas, disminuyes tu poder digestivo, porque te vuelve a dar hambre. Por eso los niños, no sé si se acuerdan, cuando iban a la playa, a la piscina, estaban con hambre y querían que el helado, que la galletita, que no sé qué, que no sé cuánto, porque claro, la actividad física más el baño, las dos cosas estimulan el poder digestivo. Y más encima de esa edad uno come a cada rato. Entonces el baño es recomendable antes de comer. En los fines de semana no se bañen a las 12, bañense o a la 1 o a las 2 después del almuerzo o del desayuno, sino que se levantan, se bañan, toman desayuno y si quieren seguir acostados, se vuelven a acostar. ¿Ya? Estamos terminando ya. También se recomienda comer en silencio, más que en soledad, comer en silencio, porque también el Ayurveda nos sugiere que también las comidas pueden ser en entornos y con personas agradables, simpáticas, que son confiables, que uno está así cuidadosa que te van a apuñalar por la espalda, ¿no? Sino que con los amigos y las amigas, la Ayurveda recomienda tener estas instancias también. Entonces, no es realmente en soledad, sino que es con conciencia de lo que estás comiendo. ¿Ya? Y de nuevo la higiene, ojalá lavarse las manos y los pies y la cara, que la cara es donde se concentra en la cara todos los órganos sensoriales. Entonces, como tenemos que involucrar a nuestros sentidos, idealmente lavarse la cara antes de comer y las manos por higiene y los pies, no sé, los pies no sé, pero se recomienda. Seguramente que también es por higiene porque como si ven fotos de comedores en India, qué sé yo, la gente está sentada en el piso comiendo, entonces me imagino que ahí hay una cosa de higiene. La ofrenda, el agradecimiento, también es recomendado por el Ayurveda. La cultura mapuche le entrega alimento al rehue cuando hay un encuentro. También hay una ofrenda a algo, ¿no? Entonces, es un gesto de humildad, de reconocer que hay algo más grande que nosotros, y además es un gesto que te dispone a tener mayor conciencia plena en ese momento de la comida. O sea, también es un ejercicio meditativo, ¿no? Y el Ayurveda nos va a decir que tenemos que, antes que nosotros empezar a comer, haberle servido a nuestro invitado o a nuestros niños. Se cuida de la persona que hay que cuidar, ¿no? O sea, el Ayurveda, el concepto de la bondad está muy, es como de las cosas morales que se recomiendan hacer cuando uno lee los capítulos de los textos clásicos sobre rutina de autocuidado. Lo que es el amor y la compasión y el respeto por la otra persona está siempre presente. Entonces, si tú invitas a alguien, ¿cómo no le va a servir primero antes que a ti? Y después los niños necesitan más porque dependen del adulto. Entonces, si tú no les sirves, pueden tener un accidente. Hay algo práctico también ahí, no es solo energético, ¿no? No solo espiritual. Bueno, y comer en un entorno agradable. Les invito a que su próxima comida se den esa pausa, más allá del compromiso que adquirieron. Este era un ejercicio que la idea era alcanzar a hacerlo aquí mismo, pero vamos a hacer, pero sí, su próxima comida, dense esa pausa, miren el alimento, sientan los olores, toquen el alimento, ¿ya? Y estén en un entorno agradable, que ahí están los oídos. Una música relajante, o silencio, o una conversación agradable. Y ahí están los sentidos incorporados. Olfato, el gusto, la escucha, el tacto
y la visión. Los 5 sentidos. Bueno, chicas, les agradezco por su presencia, por su participación también. Este taller es un taller gratuito en el marco de invitarles también a informarse sobre la formación que estamos ofreciendo. Esta es la tercera versión con un staff internacional. Ahí varias de ustedes seguramente ya tienen su documento. Con algunas ya he hablado. Así que eso, les invito, si no a la formación, igual a que si les hace sentido, les resuena la Ayurveda, es un bonito camino para autoconocerse. Así que infinita gratitud. Te quería hacer una consulta. Bueno, yo a ustedes las tenía, de hecho, en Instagram.